Y hoy quisiera hacer mención de lo siguiente. Fíjense bien, nos agrada mucho leer Juan 3:16. ¿Por qué? Porque dice la primera parte de este versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y ahí nos incluimos nosotros. Es agradable saber que Dios nos ama. Lo dice así, y con un amor tan inmenso que no podemos definirlo. Sin embargo, sigamos a la segunda parte, que dice que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Pero para qué? Nos preguntamos, viene la segunda parte, para ser sacrificado. ¿Por qué? Pues para que todo aquel que en Él cree. ¿Y cuál es la razón? No se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y cuál fue ese precio que tuvo que pagar Jesús? Veamos lo que nos dice Filipenses 2, del 5 al 8. Dice, haya también en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y la pregunta que les hago es la siguiente: ¿conocen cuál fue la vida de Jesús durante esos 3 años de ministerio? Creo que profundamente no la conocemos. Pero estoy seguro que después de la predicación de esta mañana, como verdaderos creyentes tendrán una visión diferente, por lo que ahora solo pido al Señor que abra sus corazones y entendimiento a su palabra y conozcan a Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. El título de la predicación de esta mañana es El menospreciado siervo de Dios. Estudiaremos 3 pasajes del libro de Isaías, en el capítulo 1 al 3. Por lo tanto, empezaremos con una breve introducción diciendo que el libro deriva el título del autor. O sea, el libro el autor es Isaías, y cuyo nombre quiere decir Jehová es salvación, y es semejante a los nombres de Josué, Eliseo y Jesús. Isaías es citado directamente en el Nuevo Testamento más de 65 veces, mucho más que cualquier otro profeta del Antiguo Testamento, y mencionado por nombre más de 20 veces. Este autor de este libro, la Escritura nos dice que es hijo de Amós, y él trabajó como ministro en Jerusalén, como un profeta de Judá durante los reinados de 4 reyes: Usías, Jotán, Acaz y Ezequías. Evidentemente venía de una familia de cierto rango, porque tuvo acceso fácil al rey. Eso lo vemos en su mismo libro, Isaías, en el capítulo 7. Y cercanía a un sacerdote en el capítulo 8. Él era casado, tenía 2 hijos, cuyos nombres simbólicos eran Sear Jasub, que significa un remanente regresará, y otro hijo más
de nombre Maher-Shalal Hasbal, que significa apurándose al botín, corriendo a la presa. Cuando él fue llamado por Dios a profetizar en el año de la muerte del rey Usías, que fue en el año 793 a.C., dice la Escritura que Isaías respondió con prontitud y agrado, aunque sabía desde el principio que su ministerio sería de advertencia y exhortación sin fruto. Él lo expresa en el capítulo 7 de este mismo libro. Y habiendo sido creado en Jerusalén, él era una alternativa apropiada como consejero político y religioso para su nación. Isaías fue contemporáneo de Oseas y Miqueas, y su estilo de escritura, y lo llamo de esta manera porque es muy significativo, no tiene rival en brillantez de simbolismos y riqueza de vocabulario, con un rango de 2.186 palabras diferentes, comparado con 1.535 de Ezequiel y 1.653 de Jeremías. El profeta vivió por lo menos hasta el año 681 a.C. La tradición cuenta que encontró su muerte bajo el rey Manasés, que reinó entre el año 695 y 642 a.C., al ser cortado en dos con una sierra de madera, como lo dice el libro de Hebreos en el capítulo 11, versículo 37. Pero ¿qué había en el contexto histórico de ese momento? Miren, durante el reinado próspero de Usías, de 52 años, Judá se desarrolló y llegó a ser un fuerte estado comercial y militar, con un puerto para comercio en el Mar Rojo y la construcción de muros, torres y fortalezas, como nos dice Segunda de Crónicas 26, versículos 3 al 5. Sin embargo, el periodo fue testigo de un declive espiritual de Judá. La caída de Usías, uno de los reyes, fue el resultado de su intento de asumir los privilegios de un sacerdote y quemar incienso en el altar, como dice Segunda de Reyes 15. Él fue juzgado con lepra, de la cual nunca se recuperó. Isaías profetizó durante un periodo del reino dividido, dirigiendo la mayor parte de su predicación y enfoque al mensaje del reino sureste de Judá. Él condenó el ritualismo vacío en su día y la idolatría en la cual tantos del pueblo habían caído. Él miró hacia adelante y vio la cautividad babilónica y venidera a causa de la separación del Señor, lo cual lo reporta en su capítulo 39. El cumplimiento de algunas de sus profecías durante su vida proveyó esas credenciales para una posición profética. El esfuerzo, por decir un ejemplo, de Sennacherib por tomar Jerusalén fracasó, como Isaías lo había dicho que sucedería en su capítulo 37. El Señor sanó la enfermedad mortal de Ezequías, tal como Isaías lo había predicho en su capítulo 38, mucho antes de que Ciro, rey de Persia, apareciera en la escena. Isaías lo nombró libertador de Judá de la cautividad babilónica en su capítulo 44. El cumplimiento de sus profecías de la primera venida de Cristo le ha dado a Isaías aún mayor defensa en cuanto al patrón de cumplimiento literal de sus profecías, que ya se han cumplido, lo cual da certidumbre de las profecías de la segunda venida de Cristo.
más que cualquier otro profeta, Isaías provee información acerca del futuro día del Señor y el tiempo que seguirá. Él detalla numerosos aspectos del reino futuro de Israel sobre la tierra que no se encuentran en ningún otro lugar del Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento. También fue conocido como el profeta evangélico. Isaías habló mucho sobre la gracia de Dios para Israel, particularmente en los últimos 27 capítulos de su libro. Pero la pieza central es el capítulo 53 de Isaías, un retrato sin paralelo de Cristo como el Cordero inmolado de Dios, motivo de la predicación de esta mañana. Algunos consideran este capítulo 53 como el más grandioso del Antiguo Testamento. No hay duda acerca del hecho que Él nos da una profecía más detallada acerca del Mesías que el Antiguo Testamento contiene. Tiene que ser considerado frase por frase o palabra por palabra debido a su gran impacto y la verdad profunda. Por lo tanto, queridos hermanos, empezaré por pedirles que vayan en su Biblia al capítulo 53, versículo 1 al 3, y sigan con su vista la lectura de este pasaje. Y les pido que mantengan abierta su Biblia porque la vamos a ir viendo a través de toda esta predicación. Sigan con su vista y empezaré a leer. Sigan con su vista y yo leeré el versículo 1, que dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Versículo 2. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Finalmente, versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Empezaré con una serie de preguntas para tener un panorama sobre este capítulo. Lo abordaremos de manera de introducción mediante una serie de preguntas que nos ayudarán a entender el panorama general. ¿Cuál es el tema de este capítulo? El tema es sufrimiento, horrendo, terrible, traumático, agonizante, doloroso y mortal. Vayamos al versículo 3, que dice: varón de dolores experimentado en quebranto. Versículo 4, él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Versículo 5, fue herido, molido, castigado, llagado. Versículo 6, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Versículo 7, angustiado él y afligido, como cordero fue llevado al matadero. Versículo 8, enfrentó cárcel y juicio. Fue cortado en la tierra de los vivientes. Todo esto nos muestra que esta es una experiencia de sufrimiento terrible. Si vamos al versículo 10, también se repite que él fue quebrantado, sujeto a padecimiento.
y versículo 11 habla de la angustia de su sufrimiento. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿quién puede soportar un sufrimiento tan inmenso? ¿Se podría decir que alguien en algún lugar merece sufrir así? Pero eso nos lleva a la segunda pregunta. ¿Acaso la persona que es descrita aquí merecía este tipo de sufrimiento sin límite? No. La respuesta es no. Al final del versículo 9 dice, fíjense bien, nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Y lo que está en su boca es lo que está en el corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12:24. Entonces, no había maldad ni engaño en su boca, porque no había nada de esto en su corazón. De hecho, este que sufre es identificado en el versículo 11. Vean ustedes, como el justo. Esta es la profecía de alguien que sufrió de manera horrenda y terrible. ¿Fue merecido el sufrimiento? No. ¿Acaso Dios trató de proteger al justo que sufrió? La respuesta es no. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Es una historia asombrosa, sufrimiento sin paralelo, sufrimiento inmerecido de un justo que sufrió desprotegido por un Dios justo. Y esto nos lleva a la cuarta pregunta. ¿Es lógico, con la naturaleza justa de Dios, dejar que este hombre sufra? Sí, debido a lo que leímos comenzando en el versículo 5. Entendamos esta verdad, queridos hermanos. Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Versículo 6. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y al final del versículo 8 dice, porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Ellos merecían el castigo. Sin embargo, el versículo 11 dice, llevará las iniquidades de ellos. Y versículo 12, habiendo llevado el pecado de muchos. Él es alguien que sufrió de manera vicaria. Él es alguien que sufrió de manera sustitutiva. Él está sufriendo no por sus propios pecados, sino por los pecados de otros. Lo cual nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Por qué un hombre que es justo sufriría de una manera tan horrible, siendo desprotegido por Dios, y sufriría de manera vicaria por los pecados que él no cometió, sino por los pecados de otros? La respuesta es porque estaba dispuesto, porque deseó hacer esto. Lo dice el versículo 10 en este libro, que dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, sí, versículo 12, derramó su vida hasta la muerte. Qué asombrosa persona que sufrió tanto, que sufrió inmerecidamente, que sufrió sin la protección de un Dios justo, aunque era justo. Él sufrió de manera vicaria y dispuesta. ¿Por qué? ¿Cuál es el resultado de esto? Vayan al versículo 11. Por hacer esto,
dice esta parte de la Escritura. Justificará mi siervo justo a muchos. Esto es, mediante su sufrimiento. Él hará a muchos justos y será exaltado, como resultado de la aflicción de su alma. Versículo 11. Él verá luz, él verá vida, él quedará satisfecho. Versículo 12. Tendrá parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. En otras palabras, él será recompensado, será exaltado. Y recordemos lo que nos dice Isaías en el capítulo 52, versículo 13, que está un poquito antes. Dice, será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Finalmente, si vamos al capítulo 52, versículo 15, nos dice lo siguiente: así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él su boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién es este del que hemos estado hablando? No puede ser alguien más que el Señor Jesucristo. ¿Acaso el mundo no puede ver eso? Es una pregunta que yo les hago a ustedes. ¿Acaso nosotros no podemos ver eso? Esto fue escrito 700 años antes de que Jesús naciera, lo cual es suficiente evidencia de que Dios es el autor de las Escrituras, porque solo Dios conoce el futuro al detalle y nos preguntamos, ¿cómo el mundo no puede ver esto? Todos estos detalles fueron cumplidos en Él, pero el mundo, queridos hermanos, en general, no tiene Biblia, no lee la Biblia, no conoce la Biblia. Pero entonces, ¿qué hay acerca de los judíos? ¿Por qué quiero tratar esto de los judíos? Miren, la Escritura nos dice precisamente que Jesús vino a salvar a los judíos de la casa de Israel. No dice a los gentiles. ¿Por qué? Vayan ustedes a Deuteronomio 7, versículos 6 al 7, para que sepamos por qué el Señor procede así. Porque dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Ahora bien, Juan 1:11 nos dice, a lo suyo vino a salvar a los judíos, queridos hermanos, pero ellos no le recibieron. Ellos conocen la historia de Cristo, si no es por otra razón más que asegurarse de que todo el mundo sepa que lo rechazan. Parte de ser judío en el mundo, fíjense bien, es asegurarse y ser claro de que Jesús no es el Mesías. Jesús para ellos no fue el Salvador.
Pero ¿por qué los judíos creen esto? Miren, solo 10% de los judíos es ortodoxo. Esto quiere decir que saben algo de las Escrituras, pero el otro 90% es indiferente a las Escrituras y su interpretación. La mayoría de ellos no saben nada acerca del Antiguo Testamento, ni mucho menos de este capítulo 53. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Porque además la mayoría de ellos, fíjense bien, no creen la profecía bíblica, no creen en el pecado, no creen en la depravación, lo cual significa una pecaminosidad que es inherente al ser humano. No creen en la expiación, no creen en el sacrificio, no creen en el derramamiento de sangre para el perdón, no creen en la encarnación, no creen en el rechazo, no creen en el Nuevo Testamento y no creen en Jesús. Entonces, cuando usted habla con el pueblo judío acerca de Jesucristo, no podemos pensar que estén familiarizados con este libro de Isaías 53. No tienen un lugar en su manera de pensar. Es por ello que este capítulo empieza diciendo lo que nos dice el versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Ellos admitirán que no lo han creído. Es algo asombroso. El mundo está lleno de gente que no lo cree. La mayoría de las naciones no lo creen. No creen en el mensaje de Jesucristo y a esto se suman, queridos hermanos, las diferentes religiones del mundo. No creen en el mensaje de Jesucristo. No creen en el mensaje de las buenas nuevas de un Dios, fíjense bien, invisible, que ha enviado a un Salvador invisible, a esta generación invisible, para proveer bendiciones invisibles en un cielo invisible para ser recibida por una fe invisible. No creen en la salvación y el perdón para pecadores del pecado, ira y juicio. No creen en un Salvador crucificado como medio de esa salvación. No creen que hay justicia divina disponible mediante la cual pecadores culpables pueden estar sin temor y santos delante de Dios envueltos en su propia justicia. No creen en el perdón otorgado por el cielo al pecador sentenciado y encarcelado que puede recibir el perdón por fe en Cristo. No creen tampoco en la victoria ganada por Jesucristo sobre Satanás, la muerte y el mundo, un triunfo al cual, fíjense bien, todos los que creen en Él, ahora me dirijo a todos ustedes, hermanos, pueden entrar y participar. No creen en la paz eterna con Dios, comprada por la sangre de Cristo, para pecadores indignos y ofensores. ¿Qué mensaje es este para no creer? Pero no lo creen. Las palabras de Isaías, hasta el último versículo, son las palabras de una generación futura de judíos que hará esta confesión y dirán, no lo creímos. Cualquiera que lo crea, judío o gentil, en cualquier punto será salvado. Pero ahora bien, ¿por qué rechazaron a Jesucristo? Tomemos esta pregunta como nuestro punto de entrada al texto de Isaías 53. La confesión que harán en el futuro y que cualquier persona que viene a Cristo ahora debe hacerse está en los versículos 2 y 3. Sigan con su vista nuevamente estos dos versículos.
Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Esta es la razón por la cual los judíos han rechazado a Jesús por varias generaciones. Esta es la confesión que hará esa generación futura que se vuelva a él. Y recuerde que Dios limpiará a la nación de los rebeldes, tal como dice Zacarías. Y 1/3 de los judíos en el mundo, quizás entre 4 y 5, confesará a Jesús como Señor. Y dirán, esta es la razón por la que lo rechazamos por varias generaciones. Ahora bien, 3 son las razones dadas aquí por las que rechazaron a Jesucristo. Y todas tienen que ver con algo. Tienen un factor común: el menosprecio de él. Vayamos entonces con el versículo 2 de este capítulo 53, que dice, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Él, Jesús, creció delante de él, lo cual significa delante de Dios. Él estuvo ante los ojos de Dios, quien estuvo totalmente complacido con él. Recordemos lo que nos dice Mateo 3:17. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios vio cada momento de su vida. Dios los vio conforme creció en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres, como lo dice Lucas 2, versículo 52. Dios estaba muy atento, observando el crecimiento de su Hijo encarnado. Así que él creció delante de Dios, y delante de Dios significa en el placer de Dios. De una manera que Dios quiso, de acuerdo con el plan de Dios. Pero desde nuestro punto de vista, él era como una raíz, era como una raíz de tierra seca. Quiero decirles que cuando se escribió esto, Israel era una sociedad agrícola, formada por personas que trabajaban en la tierra, cultivaban y plantaban y tenían árboles y huertas. Por eso las ilustraciones vienen de esta esfera. Decir que él es como un renuevo, es decir, simplemente que es un vástago. Los vástagos aparecen sin cultivo. Y lo que haces con el vástago es cortarlo para que no quite la vida y fruto de las otras ramas. Pero ¿cómo se aplica esto a Jesús? Fíjense bien, es superfluo, pequeño, innecesario, irrelevante, insignificante. Los vástagos se aparecen, no salen por diseño, no son cuidados, no son esperados, no son necesitados y son cortados. Este es un mensaje muy simple. Esto simplemente es una manera de decir que su principio fue irrelevante, no fue importante, fue insignificante, no importó. Él fue un nadie entre los nadies de ningún lugar. Vimos a Jesús
¿Qué vimos? Una familia insignificante. José, María, una ciudad insignificante, Nazaret, lejos del camino principal, nacido en un lugar insignificante, en una posada, en un establo y colocado en un comedero para animales. Y hubo pastores presentes cuando él nació, quien eran las personas de más bajo rango en la escala social. No hubo nada de nacimiento real, ni estatus social, ni nobleza familiar, ni educación formal. Fue un carpintero en Nazaret durante 30 años, sin contactos con alguien de interés para la élite de los importantes. Él es un vástago, él es irrelevante o como una raíz de tierra seca. Que conforme el sol viene en esta parte del mundo, en el Oriente Medio, el suelo se seca. Y como el suelo se encoge debido a que el agua se evapora, algunas raíces comienzan a salir a la superficie, raíces sucias de color café en el suelo seco descuidado. Estas serían las raíces de un árbol que nadie cuida, porque si lo cuidaran estarían regándolo. Es otra manera de decir que él es innecesario, indeseable, no impresionante, sin valor, sin mayor importancia que un vástago o una raíz en un lugar seco que nadie cultiva, que nadie cuida y que nadie riega. Un principio miserable. Incluso cuando dijeron cosas tales como esta: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Evangelio de Juan, versículo 1:46. Él no ganó nada de su origen familiar, de su estatus social, de la economía de su familia. Él no ganó nada de sus seguidores. Ellos no eran brillantes, no estaban preparados, no eran poderosos, no eran influyentes, no eran importantes. Eran un grupo de pescadores anónimos, incluyendo a otros como un recaudador de impuestos y un terrorista. No tenían posición, no tenían dinero. Ninguno de ellos tenía algún logro. Y los judíos que vieron eso dijeron: esperen un momento. Este no puede ser el Mesías, porque el Mesías no va a entrar así. Esto no encaja con el perfil que se desarrolló a lo largo de los siglos entre los judíos de una llegada gloriosa del Mesías. En Marcos, capítulo 6, versículo 2, dice que él estaba en Nazaret, su propia ciudad, en donde todos lo conocían, y vino el día de reposo, y él comenzó a enseñar en la sinagoga, y la gente estaba asombrada de lo que él dijo. ¿De dónde tiene fíjense bien, estas cosas? Este don nadie, este vástago, esta raíz seca. ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada a estos milagros que por sus manos son hechos? Ellos reconocieron su sabiduría, ellos reconocieron las cosas que él enseñó y después dijeron: ¿no es este el carpintero hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están aquí también con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban cuando leían este versículo 3 de Isaías. Recordemos, fíjense bien, lo que nos dice Juan 3 en el versículo 1 y 2. Vamos a recordar este pasaje, porque si bien es cierto que ellos no lo reconocieron,
también había creado duda entre los fariseos. Dice, y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Y este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Fíjense bien, como maestro, no como Dios, ¿eh? No lo reconocían. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Curioso que a pesar de todo, las señales de él eran evidentes aún para los fariseos. Así que estaban ofendidos ante cualquier declaración que él llegó a hacer de ser su Mesías, a pesar del poder milagroso que él mostró, y entonces menospreciaron su origen. Vayamos a la segunda razón. Menospreciaron su vida. Menospreciaron lo que él se volvió. Él tuvo una vida adulta menospreciable. Regresen al versículo 2, que dice, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin ningún atractivo para que le deseemos. Les importaba mucho a los judíos la apariencia. Por eso escogieron a Saúl como su primer rey, ¿verdad? Él era el mejor, el más mejor parecido, el más alto que todos los demás. Todavía parece ser una fórmula para el éxito. Pero con Jesús, esperen un momento, quizás no fue lo suficientemente alto, guapo o majestuoso. De nuevo, no había habido mucho progreso desde 1 Samuel 9, cuando estaban escogiendo a Saúl. No hay nada de realeza en Jesús, nada exaltado acerca de Jesús. De hecho, la idea de que él era rey era tan absurda y tan desagradable que cuando Pilato, fíjese bien en esto, llegó al final de la proverbial serie de acontecimientos, después de haber sido chantajeado y amenazado por los judíos en el asunto de Jesús, lo amenazaron, diciendo que si no lo crucificaba, le iban a decir a César y él no sobreviviría. Otro reporte al emperador, y él sabía eso. Y él se vengó y se los devolvió a los judíos, colocando en la parte de arriba de la cruz, este es Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Esa fue la venganza de Pilato, porque él sabía que esa era la declaración más censurable que Jesús hizo, aunque mostró poder divino y sabiduría y santidad, pero ellos no vieron nada de la hermosura y la realeza en él, nada atractivo acerca de él. Vayamos a la tercera razón. Menospreciaron su fin. Ellos se habían burlado desde el principio de su origen, como hemos visto. Se habían burlado en medio de su vida. Y en tercer lugar, menospreciaron su fin. Para esto, vayamos al versículo 3, que dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. En las dos primeras líneas se ve su fin. Ellos no solamente menospreciaron su comienzo y su vida, sino que también en especial su muerte. Recuerde que ellos no pensaban que necesitaban que alguien muriera por sus pecados. Estaban inmersos en una justicia propia. Iban a agradar a Dios al ser buenos y religiosos y hacer obras. Y aquí viene el que dice ser el Mesías y el Rey. Y en lugar de ser
triunfal. Y en lugar de que su carrera terminara en gloria, majestad, triunfo, victoria, elevación y exaltación, Él es despreciado, desechado entre los hombres. Todo termina en dolor y quebranto. Ellos podían haber visto su muerte, la muerte de Jesús, con todos sus horrores. Y haber dicho, ¿saben? Este es el sacrificio que hemos estado esperando. Este es el cumplimiento de la matanza del Cordero Pascual. Y de colocar la sangre en los postes y el dintel y escapar de la ira de Dios, porque un Cordero ha sido sacrificado. Este es el sacrificio final, el único sacrificio salvador, representado en los millones de sacrificios que realizaron día tras día, conforme los animales eran sacrificados a lo largo de su historia. Pero no se vieron a sí mismos tan pecaminosos y no necesitaban un sacrificio, y no necesitaban una expiación, y no necesitaban un Salvador. Entonces, cuando vieron su Mesías autoproclamado, siendo varón de dolores y experimentado en quebranto, terminando con su vida, terminando de manera en que terminó, fue menospreciable. Ellos lo rechazaron y lo siguen rechazando ahora. Él fue despreciado, un término fuerte que significa tratar con desprecio. La palabra hebrea para Jesús es Yeshua. Y a lo largo de los años, los rabinos han cambiado ese nombre al quitar la última A y lo llaman Yeshua, que es un acróstico que significa que su nombre sea borrado, que en una manera contemporánea quiere decir, no dejaremos que este hombre reine sobre nosotros, lo cual es lo que dijeron cuando gritaron en su crucifixión. Durante generaciones se han burlado de Jesús, así que fue despreciado, lo dice al principio el versículo 3, que fue despreciado y menospreciado. Y eso continúa. Y después dice, Él fue desechado entre los hombres. Quiero que observen esto. Eso quizás no sea tan simple como se ve. Eso significa que no solo fue despechado por los hombres comunes, sino por los hombres en general. Señores, gobernantes, líderes y gente prominente. Y entonces, ¿qué dice el pueblo? Miren el comienzo, despreciable, y vida menospreciable, y fin menospreciable, en el cual ninguna persona importante lo reconoció. Veamos a nuestros líderes, y ellos son los que claman por su sangre, como nos dice Juan 7:45. Ninguna persona importante quería en él. Y después su muerte es tan horrenda. Él es despreciado, él es desechado. Ninguna persona importante está a su lado. Seguimos a nuestros líderes. Ninguna de las personas de la élite de poder estaban cerca de él. Ninguno de ellos lo apoyó, ninguno de ellos creyó en él. Unos cuantos que debían haber creído en él retrocedieron porque el precio era demasiado alto. Y unos cuantos discípulos secretos más tarde se aparecieron. Pero la gente de rango no estaba impresionada. Y los principales hombres de su nación, los que estaban por encima de la multitud, que era una jerarquía rígida de los fariseos, la gente estaba muy por debajo de ellos y los gobernantes tenían poder y la autoridad y ninguna de las personas de distinción estaba a su lado. Todavía es una realidad en el mundo actual. Las obras y el poder de Jesús, acuérdense que fueron atribuidas a Satanás. Entonces persiguieron y martirizaban a sus seguidores. Llamaron apóstatas a sus apóstoles y dijeron
que eran peor que los paganos. Y en esos primeros años se desarrolló una oración que decía que los seguidores de Jesús eran destruidos repentinamente, sin esperanza, y borrados del libro de la vida. Así era la profundidad del rechazo y la burla, y el término como un varón de dolores experimentado en quebranto, como dice el versículo 3. Vemos su vida, es algo triste. Ese no puede ser el Mesías. En lugar de causarles tristeza a los enemigos de Israel y a las naciones, como dicen los profetas, ¿qué sucedería? El mismo varón de pesares, como traducen algunas versiones, literalmente dolores, pero no dolores externos, sino tristeza del corazón en todas sus formas. Y después experimentado en quebranto o tristeza del alma. Él fue una persona triste. Él estuvo triste por dentro. Podríamos verlo de esa manera. También lo vieron como patético, con tristeza profunda. Él llora. Pero fíjense bien, no hay registro alguno en todo el Nuevo Testamento de que en algún momento él se rió. ¿Dónde está el gran líder triunfal, victorioso, lleno de gozo, emoción y entusiasmo? ¿Quién es este hombre que está quebrantado de corazón, triste, que sufre dolor y claro encima de todo esto, dolor físico? Y fue tanto, dice el versículo 3, como que escondimos de él el rostro. Para cuando llegó a la cruz, él estaba desfigurado, más que cualquier otro hombre. Como lo dice Isaías en el capítulo 52, versículo 14. La realidad de su sufrimiento no encaja con el retrato del Mesías. Ahora recuerde que ellos no pensaban que necesitaban un Salvador. Y Jesús dijo, no puedo hacer nada por ustedes, porque no vine a llamar a los justos al arrepentimiento. Recuerden el pasaje donde él hace mención de esta condición, que es Mateo 15, 24. Cuando la mujer cananea le pide por su hija que está enferma y dice, no soy enviado, sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. En realidad, la realidad de su sufrimiento no encaja con el retrato del Mesías. Recuerde ahora que ellos no necesitaban un Salvador. Entonces, como que escondimos de él el rostro. Alguien tan grotesco, tan deformado, tan reprobable, que ni siquiera volteas a verlo. Es demasiado horrible, es demasiado penoso. Una corona de espinas aplastada sobre su cabeza, sangre corriendo por su cuerpo, moscas cubriéndolo en su desnudez, colgando bajo el sol de la cruz, clavos atravesando sus manos, marcas de los golpes y azotes, escupitajos secos en su rostro y cuerpo, heridas de los golpes en el rostro y los golpes con varas. Entonces, al final del versículo 3, dice, fue menospreciado y no lo estimamos. Esta última frase es muy benévola en español. No lo estimamos, lo que significa es que no lo consideramos nada, o lo consideramos inexistente. Esa es la burla definitiva. Él no es nada para nosotros. Esta es la perspectiva de Jesús por parte del pueblo judío.
Estas son palabras que la nación hablará en su corazón quebrantado cuando reconozcan el peor pecado inimaginable, rechazar a Cristo. Y estas, querido hermano, son las palabras que necesitas hablar si tú, como gentil, has estado rechazando a Cristo. Necesitas decir estas palabras ahora, judío gentil, sea quien sea, para que una fuente de limpieza te pueda ser abierta. Hasta el tiempo en que crean en un futuro, quizás en un futuro cercano, queremos decir esto. No lo olviden, que dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, al judío y primeramente también al griego. Y ahí estamos nosotros como gentiles. En este último minuto en que terminaré, quisiera pasar a Hechos 3. Quisiera repetirles algo que es muy importante. Aquí tenemos el sermón de Pedro después del sermón en Pentecostés en los días de la primera iglesia. Es un sermón grandioso y comenzando por el versículo 13, Pedro dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que os diese un homicida, Barrabás, y lo matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe de su nombre a este, a quien acaban de sanar, que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Él dice, asuman su responsabilidad de rechazar al autor de la vida. Y después, continuando en el versículo 17, dice algo muy importante. Mas ahora, hermanos, les habla a estos judíos como sus hermanos. Sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado por boca de sus profetas, que Jesucristo había de padecer. ¿Y a dónde cree que se dirige todo esto, queridos hermanos? A lo que acabamos de explicar de Isaías 53. Acaban de matar al autor de la vida y Dios le está diciendo, arrepiéntanse y regresen. Y cuando lo hagan, su pecado será borrado. Esto es literalmente lo que dijo Jesús cuando estaba muriendo en la cruz. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23, versículo 34. Ustedes son ignorantes, lo hicieron en incredulidad. Arrepiéntanse, regresen para que sus pecados sean borrados. Y después, ¿qué pasará? Vendrán tiempos de refrigerio. Este es el reino, porque Él enviará a Jesucristo, que os fue anunciado, como lo dice Hechos 3:20. Y Cristo regresará en los tiempos de restitución, los tiempos de restauración y los tiempos de refrigerio, cuando ellos se arrepientan. Dios no ha terminado con Israel todavía, pero su salvación está asegurada por la promesa de Dios. Mientras tanto, la salvación está abierta a todos los que lo invocan. Ahí estamos todos nosotros, queridos hermanos. Oremos, demos gracias al Señor. Señor,
estamos profundamente conmovidos por las increíbles realidades que nos muestra este pasaje, que se conocieron y fueron revelados 700 años antes de que esto sucediera, y que sin duda apuntan hacia Cristo. Sabemos que no hay salvación en otro nombre que no sea Cristo. Él fue el que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Como lo muestra el Evangelio de Juan en el capítulo 14. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, como dice Romanos 10. Señor, oro para que el día de hoy sea un día de salvación, el tiempo aceptable para algunos de los que están escuchando en este momento, y los lleve a entender y volverse a un arrepentimiento genuino y pedir perdón de pecados que solo viene de Cristo, y alcanzar vida eterna, que es la promesa para todos aquellos que en Él creen. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El servicio está terminado, hermanos.